Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola, 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 hola. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes en esta clase número 10 de lenguaje y comunicación en vivo. ¿Cómo están el día de hoy? En este 7 de octubre, día hermoso, luminoso en mi ciudad de Santiago. Bien calor, sí, pero un calor que es súper bienvenido, pues, después de tantos días feos en el invierno. Yo estoy súper contento de que haya empezado con toda esta primavera, me encanta esta estación. Gracias por los comentarios que me dicen. Me corté el pelo el fin de semana. Y a nosotros nos gusta que nos digan, que nos noten cuando nos cortamos el pelo. No solo le pasa eso a las mujeres, a los hombres del siglo XXI también nos pasa. Chiquillos, chiquillas, estamos a 2 meses de la PSU, un poco menos de 2 meses, y nosotros continuamos con nuestro intensivo. Ahora vamos a ver lo que la clase anterior solo insinuamos porque a vuestro querido profe Pablo se le ocurrió poner un texto larguísimo con el cual ustedes tuvieron algunos problemas de retener la concentración. Esperemos que el día de hoy me desconcentré yo, que no tengamos problemas de concentración, pues, porque es súper importante lo que vamos a ver hoy día. Kilpatrick, pues, ese tremendo personaje de Borges, ese tremendo cuento que a mí me gusta tanto. ¿De dónde nos están viendo el día de hoy? Desde Valdivia, desde Santiago, desde Arica, desde Tomé. Quillón nos ve María Paz, Belu nos ve desde Conce, Ignacio nos ve desde Conce también, el Max desde la 9ª región, Cónico 1616 nos ve desde Penco, desde la 8ª región, Geraldine desde Maipú, Ten 2.0 nos ve de Irlanda, Angie Belén nos ve desde Temuco, Valdicity, como su nombre lo indica, nos ve desde Valdivia, El Silencio de las Mariposas nos ve de San Bernardo, DM1313 nos ve desde Namekusei, Bep nos ve desde Talca, Max desde Temuco, Beni nos ve desde Futrono, de cerca de Valdivia, Nati Salazar nos ve desde San Pedro de la Paz, C. Johannes nos ve desde La Reina, Samantha nos ve desde la próxima semana que nos va a ver en Santiago, Distrito 23, Nicky Mar. Irquén nos ve la Samantha. Miren, tengo un mechón que se me para. Por suerte tengo esta cuestión de la cámara porque si no, no me daría cuenta. Y haría el ridículo toda la clase.
Entonces, léxico contextual. Muchas personas le tienen miedo a esta sección, no saben cómo enfrentarla. Ahora vamos a ver algunas nociones teoriquillas que nos van a ayudar a dimensionar de qué se trata esta sección y luego, como siempre, nos vamos a responder ejercicios. Cuando les hablan de léxico contextual, ¿en qué piensan ustedes? ¿Cuáles son las complejidades que hay? ¿No? ¿En verdad lo encuentran fácil y creen que en verdad yo le estoy dando color diciendo que ustedes le tienen miedo? Porque eso no es verdad. María Paz piensa en correr. Jamona de Pavo dice que piensa en algo hermoso y desconocido. Belu Torres piensa en los juegos del hambre. El Conejo piensa en hacerse bolita y llorar. Samantha Alfaro en que calce con la oración. Geraldine dice, ¿más complicada la cuestión? Hola, ¿qué hace? Piensa en sinónimos. Lo mismo que el silencio de las mariposas, y Martina Ignacia piensa en omitir. Jamona de Pavo dice que depende, pero que a veces son cuáticos con el léxico. Y DM1313 asertivamente dice sustituir. Omitir. Lo bueno es que ahora las preguntas malas no van a restar puntaje, así que ya no va a ser necesario omitir y van a poder arriesgárselas y jugárselas. Eso es del otro año. Pucha, yo había entendido todo mal. No me hagan caso. No me hagan caso. Estoy puro hablando tonteras. Es la primavera que me pone tonto. No me pone tonto, pero me pone más distraído. Ando embelesado por estos días bellos. Ya. Chicos, chicas. Tenemos entonces nuestra pizarra. Léxico contextual, lenguaje y comunicación. Profesor Pablo Yáñez Berríos, que ese soy yo. Empecemos haciendo un juego. Aquí puse un texto y yo subrayé palabras. ¿Por qué hice esto? Quiero que empecemos nosotros haciendo nuestros propios léxicos contextuales. O sea, que hagamos primero el ejercicio inverso. Que nosotros busquemos qué palabras podrían reemplazar las palabras que aquí aparecen subrayadas. Algunos dicen que no les gusta que yo lea en voz alta. Así que voy a leer en voz alta, pero a los que no les gusta que lea en voz alta pueden bajar el volumen, porque si se desconcentran es mejor que se concentren. La clave de la inteligencia de Einstein: un cerebro bien conectado. Albert Einstein, el científico más importante del siglo XX, tenía, sin duda, un cerebro privilegiado. Tras su muerte, su cerebro fue conservado, dividido en secciones y fotografiado con la esperanza de conocer si albergaba alguna característica distintiva que pudiera ser la clave de su genialidad. Y parece ser que la han encontrado,
Un nuevo estudio sugiere que los dos hemisferios del cerebro del físico alemán estaban inusualmente bien conectados entre sí. Científicos del Departamento de Física de la China Normal University han encontrado en las imágenes del cerebro de Einstein un cuerpo calloso más grande de lo normal, un haz de fibras nerviosas que conectan los dos hemisferios del cerebro. Con una nueva técnica que describen en la revista Brain, los investigadores midieron el grosor y la longitud del cuerpo calloso y lo compararon con imágenes de resonancia magnética de 15 ancianos y 52 jóvenes sanos. El grosor del cuerpo calloso de Einstein fue mayor que el promedio, tanto de los ancianos como de los sujetos jóvenes. Los autores sugieren que en el cerebro del genio más fibras nerviosas conectan regiones claves, como las dos partes de la corteza prefrontal, que son responsables del pensamiento complejo y la toma de decisiones. Combinado con la evidencia previa de que las partes del cerebro del físico son inusualmente grandes y plegadas de forma compleja, los investigadores creen que esta función ayuda a explicar su extraordinaria inteligencia. ¿Cuál es la idea principal del texto? Nos esperaban preguntas de comprensión lectora. Esa no es la idea principal. Einstein y su cerebro no es la idea principal. No, pues, el cerebro de Einstein es el tema. Pero ¿cuál es la idea principal del texto? La idea principal del texto no es el cerebro de Einstein. No, pues, el cerebro de Einstein es el tema. Nadie la ha formulado muy bien todavía. ¿Cuál es la idea? ¿Para qué cosa nos está informando este texto? No, están dando a conocer por qué era genio solamente. No, la idea principal no es comparación con sujetos normales, ni la característica de un cerebro sobresaliente. Nadie todavía lo formula muy bien. Exacto. Ignacio lo acaba de decir, la conexión de los hemisferios como causa de la mayor inteligencia de Einstein. La idea principal del texto es que se ha postulado la hipótesis de que la mayor inteligencia de Einstein se explica por un cerebro que está mayormente interconectado. No es de cualquier cerebro, ni de cualquier genio, ni simplemente el porqué de la inteligencia de Einstein. Es un descubrimiento específico y una hipótesis específica. ¿Ven? Les convendría hacer el ejercicio de señalar ideas principales después de cada párrafo. Eso lo descubrimos en la clase anterior, que es algo en lo que todavía pueden seguir sacándole chispa a sus habilidades. No, pues cerebro de Einstein no es una idea secundaria, es un tema del que se habla. No es una idea, es un tema o un referente del texto. La idea más general es que se descubrió o se postuló una hipótesis para explicar la inteligencia de Einstein, y esa hipótesis es que su cerebro estaba mayormente interconectado. Ya. Juguemos a nuestro vocabulario contextual al revés. Así se llama el juego. El científico más importante del siglo XX.
Veamos qué palabras podemos poner ahí. Se supone que tendríamos que sacar esa palabra y colocar otra. Ya. Vayamos jugando. DM1313 postula conocido. Importante y conocido. ¿Son sinónimos? No, no lo son. Pero ¿qué rasgo de importante nos puede servir conocido? Conico dice, no, importante es como más bacán. Otros dicen, preponderante, como la que hace. Jamona propone trascendente, otros proponen relevante, otros proponen destacado, otros proponen reconocido. Ya tenemos relevante, preponderante, destacado, trascendente y reconocido. Notable. ¿Qué significa aquí importante? Y aquí empezamos a ver como una de las claves del léxico contextual. Importante aquí debería aparecer nombrando hartas cosas. ¿Por qué es importante Einstein? Coloquemos primero la palabra en su contexto. Es importante, DM tiene razón. Einstein es el científico más conocido del siglo XX y eso lo hace importante. Pero también es importante porque sus aportes reformularon la concepción que había hasta ese momento del universo. Entonces, por un lado es importante porque es conocido, por otro lado es importante por el impacto que tuvo su trabajo como físico en la física y en la cultura. Por ello también es relevante, ¿cierto? Destacado, ¿qué significa? Que destacado significa que sobresale, que destaca, como dice la palabra. Destacado, ¿qué implicaría? Que destaca entre el resto, por cierto, que se nota más entre el resto. Trascendente, trascender es ir más allá. Y por lo tanto que ha ido más allá de su vida, o sea que ha trascendido a la historia, como dice Cosme, que ya se ha vuelto un personaje histórico. Valioso es que tiene valor. ¿El científico que más valor tiene? ¿Cuál de todas estas acepciones a ustedes les tinca más? A mí, de pura tincada, me tinca mucho relevante para reemplazar importante, porque mantiene estas dos nociones que hemos tratado. Mantiene la noción de relevante en el sentido de conocido, de que importa en la sociedad, y relevante porque la magnitud de sus descubrimientos. ¿A ustedes cuál es el que más le tinca? Digan ahora, de todas las propuestas que han hecho y luego de haberlas examinado todas, ¿cuál es la que más le tinca a ustedes? Trascendente a la Jamona, destacado a Garce, relevante a Martina, destacado a Garce, trascendente a Max, Bebot a Marx, trascendente a Bebot, Jorge el destacado, Niccolo Paganini relevante,
Si aquí no estamos viendo respuestas correctas o incorrectas, este es nuestro juego. Estamos haciendo el ejercicio inverso de nosotros proponer los sinónimos. Para mí, relevante encierra sentidos más parecidos a importante, y por eso la prefiero. ¿Por qué ustedes prefieren la que prefieren? Destacado porque es el más importante de muchos. Bien, Baldi, más importante del siglo XX quiere decir que fue el principal, porque destacaba de un grupo. Me gustan sus argumentos. Destacado, se destacó por sobre los demás en la época y trascendió en la historia. Destacado porque sobresalió sobre otros científicos. Súper bien. Oye, qué entretenido jugar el léxico contextual invertido con ustedes. Sigamos jugando. Tras su muerte, su cerebro fue conservado, dividido en secciones y fotografiado con la esperanza de conocer si albergaba alguna característica distintiva que pudiera ser la clave de su genialidad. Albergar. Eso en un principio es una metáfora, ¿cierto? Alguien que alberga es alguien que... O sea, algo que alberga es algo que sirve de casa a otra persona. El albergue es un lugar donde se habita. Contiene, sí, contiene, pero también connota una cierta noción de hogareña. Por eso, para los que han dicho alojaba, yo también estoy de acuerdo con ustedes, porque conserva también la connotación metafórica. Mantiene, posee, conocer si poseía alguna característica distintiva. Resguarda no es como de proteger, Stephanie. Todos los sinónimos que están dando están bien. Entonces, ¿con qué criterio escogemos cuál es el más adecuado cuando estemos dando la PSU? El más adecuado es el que encierra significaciones más similares a la palabra que estamos reemplazando. Yo entre todas las que hemos dicho y las que han dicho ustedes, yo elegiría alojaba, porque al mismo tiempo que tiene esta noción de conservar, de poseer, mantiene también esta metáfora como hogareña. Entonces cubre más sentidos, porque les va a pasar muchas veces que van a salir varias palabras que podrían reemplazar. Entonces, ¿cómo elegir? Se elige la que conserva más sentidos, en la denotación y en la connotación, que es algo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál era la clave de su genialidad? Pero, bueno, hablan de esta característica clave y dicen, y parece ser que la han encontrado. Un nuevo estudio sugiere que los dos hemisferios del físico alemán estaban inusualmente bien conectados entre sí. Ahora, sigamos, bajemos un párrafo, luego bajemos otro párrafo. Decimos, con una nueva técnica que descubren en la revista Brain, los investigadores midieron el grosor
y la longitud del cuerpo calloso. Extensión. La extensión es lo mismo que el largo. Yo cambiaría todo y colocaría largo, porque algo se puede extender de manera horizontal y de manera vertical. Es menos específico. El largo, en cambio, es mucho más... O sea, es lo mismo que longitud, po. Dimensión, extensión, todo eso habla de... algo se puede extender para cualquier lado y una dimensión puede ser para cualquier lado. Y tenemos que... Amplitud también. Amplitud y longitud no es lo mismo, po. La longitud refiere al largo de las cosas. Por lo tanto, creo que no hay otra palabra que pueda reemplazar igual de bien la longitud que el largo. Sobre todo porque ya nos hablaron del grosor. Preguntan si el léxico tiene una metáfora, hay que contestar con metáfora. No necesariamente, pero sí hay que escoger la palabra que guarde más significados en común. Da lo mismo que se hable de longitud en matemáticas. Longitud es una palabra de la lengua castellana y aquí nos competen todas las palabras de la lengua castellana. ¿Ok? Ahí me extendí en longitud y en grosor, por lo tanto me amplié. Ya, el último. Los autores sugieren que en el cerebro del genio más fibras nerviosas conectan regiones clave, como las dos partes de la corteza prefrontal, que son responsables del pensamiento complejo y la toma de decisiones. Responsables, causantes, súper bien DM, causantes, ¿me escucha? ¿Cómo que no se escucha? Yo veo que sí se escucha. Stephanie, ¿responsables y parte te parece lo mismo? Porque, por ejemplo, yo puedo estar en un equipo y soy parte del equipo, pero no necesariamente soy responsable del equipo. Encargados sería si estuviésemos hablando de personas. Pero aquí nos están hablando de partes del cerebro. Una parte del cerebro puede ser encargada. Efectores. No conocía esa palabra. Yo creo que causante es la mejor. Queda perfecto. Yo no sabía ni que existía.
La palabra efectores. No sé, encargados puede ser, pero es más metafórica, ¿no? Aunque responsables también es una metáfora. Claro, pues responsables. La responsabilidad es un concepto moral y la moral es aplicable a seres humanos, no a partes del cerebro. En ese sentido, podríamos mantener la metáfora y también decir encargados. Sí, es una personificación. Aunque el causante a mí es la que más me tinca, ¿qué quieren que les diga? Es que la personificación en estricto rigor es una forma de metáfora. ¿Por qué siempre me preguntan cuánto saqué en la PSU? ¿Quieren que les diga que saqué 400 para no venir más a las clases y desautorizarme? El paranoico. Quieren hacerme bullying, son pesados. A fin de año Después de la PSU voy a responder sus preguntas personales, sus inquisiciones que hacen sobre mi persona. Aquí ahora lo importante son los contenidos que estamos viendo. Porque que no se les olvide, no se les olvide. La prueba de lenguaje y comunicación es el lunes 2 de diciembre. Infórmate con tiempo de todas las fechas claves. Ingresa a admisionmayor.cl y conoce todo el detalle. Universidad Mayor, todo para lograrlo. Que no se les olvide, ¿eh? Entonces, acabamos de hacer el juego inverso. Ahora, vamos entonces a ver algunos aspectos, digamos, teóricos sobre esta sección. La pantalla no me está dando abasto, a ver. Ahí está mejor. No, pues no tanto. Denme 2 segundos para hacer que esto se vea bien. Miren, estoy perdido en el universo. No, estoy solo en el universo. Ya. Entonces, aquí escribí un par de referencias, digamos, más conceptuales, más teóricas, para que podamos aproximarnos de mejor manera a este tipo de preguntas. Escribí, a ver, veamos, chiquillos. La sección de léxico contextual no requiere de nosotros solo que podamos establecer cuál de las alternativas disponibles es un sinónimo adecuado. Requiere también una adaptación al contexto. Para poder explicar esto, es conveniente echar una mirada
a la distinción entre connotación y denotación. De entre ustedes, mi querido público, ¿quién conoce cuál es la diferencia entre connotación y denotación? Silencio de las mariposas dice: denotación es el significado literal. Y el otro es un significado contextual. Depende de cada lugar. Denotación es definición diccionario. La denotación no solo puede ser un significado, pueden ser varias acepciones. Lo importante es que la denotación refiere a la significación que una palabra posee para la generalidad de la lengua. Dicho de manera más simple, podríamos entender que son las distintas acepciones que una palabra tiene en un diccionario. Están normadas para la lengua. La connotación, en cambio, refiere a la forma en la que una palabra significa en un contexto específico. Por ejemplo, ¿quieres comer algo? ¿Me quieres pasar el lápiz? Este quieres tiene un sentido mucho más cercano al denotativo. En un contexto de pregunta, sirve para preguntarle a la otra persona si desea o no desea algo. Pero este ¿me quieres pasar el lápiz? En la connotación no le está preguntando si en verdad desea pasarle el lápiz. Me dio tosecita. Otra. Voy a preparar una ensalada con pepino. El pepino aquí está denotando solamente el nombre de un alimento. El ejemplo que están dando de chancho es súper correcto. En cambio, si yo digo, me importa un pepino, el pepino está connotando algo de poco valor. Claro, como dice el Max. Hola perro. Denotativo animal canino. Denotativo amigo. Y el último ejemplo. Esta enfermedad se puede volver una epidemia. Y luego, esta canción la canta el epidemia. Ese ejemplo lo puse en verdad como una humorada, porque quería recordar a mis héroes de cachureos. Así pues, en la sección de léxico contextual, lo que tenemos que hacer es, al mismo tiempo que tomamos en consideración la dimensión connotativa, tenemos que considerar la dimensión denotativa. Van a haber palabras que estén de acuerdo en la función connotativa, pero no en la denotativa. Otras lo van a hacer bien en lo denotativo y no en lo connotativo. La mejor respuesta posible, porque ojo chiquillos, ojo, en la sección de léxico contextual puede haber varias respuestas que se adaptan más o menos al significado. Entonces, a veces tenemos que escoger entre varias que están buenas. Entonces, cuando tengamos que escoger entre varias que están buenas, pensemos,
¿Cuál es la que mejor se acopla tanto en el nivel de la denotación como en el nivel de la connotación? Entonces, siendo las 7:11 de la tarde, me parece un momento adecuado para asistir a nuestra pregunta desafío del día de hoy y tomarnos un break de 10 minutos. Chun, chun, chun. Esta es la pregunta que he escogido para el día de hoy y nos vamos entonces a la pregunta desafío, que es presentada a ustedes por la Universidad Mayor. Nada que ver, no se ve bien. Ahí sí. Ya. Nos vemos entonces en 10 minutos más.
Ya que hay gente que pregunta dónde me fui, he decidido volver. Pregunta desafío. Presentada a ustedes por Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores. Tenemos entonces en pantalla la pregunta desafío del día de hoy. Se nos pide reconocer, de entre las razones que aparecen en esa lista, cuáles, o cuál más bien, corresponde con un argumento lógico racional. El sur de Chile es una excelente opción para ir de vacaciones. ¿Qué argumento lógico racional puede sustentar la tesis anterior? A. Nuestra familia tiene parientes en el sur. Eso no lo hace un mejor lugar, lo hace un lugar donde hay parientes nomás. B. El sur de Chile es más económico que el norte. Eso podría ser un argumento lógico en la medida en que se basa en algún dato objetivo que permite establecer una razón lógica para preferir algo por sobre otra cosa. C. El litoral central no es tan bello como el sur. Eso es un argumento que depende de la opinión de cada quien. Yo encuentro que el litoral central es bellísimo, aunque también encuentro que el sur es bellísimo también. Todos los lugares son lindos. Yo en verdad no sabría dónde ir. D. Los lagos del sur son hermosos en enero. Claro que son hermosos y también los salares del norte lo son. E. Ningún otro lugar ofrece los paisajes soñados del sur. Por supuesto, la única opción que aquí es racional es la B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a abordar preguntas de esta PSU de léxico contextual. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de decir? ¿Cómo? A ver, ¿qué es lo que es relevante en vocabulario contextual? Ya, la connotación y la denotación. ¿Y por qué es relevante saber eso? Ya, el significado depende de su contexto. Y cierto, hay una dimensión literal y una dimensión que no es tan literal. Entonces, ¿cuál elegimos? Elegimos la alternativa que conserve tanto los aspectos denotativos, es decir, aquellos que refieren al significado del diccionario de una palabra, en el cual todos estamos de acuerdo, como los significados connotativos, que son aquellos que tienen que ver con lo que el contexto hace que las palabras signifiquen. Varios dieron el ejemplo de irse al chancho. Claro, pues el chancho es un animal, pero irse al chancho en determinados contextos es excederse.
Ya, retengamos esto en nuestras cabezas. Voy a darles el link del ensayo con el que vamos a trabajar la clase del día de hoy. Por mientras, los que no lo tienen, descárguenlo. Sí, saben que el Dropbox es muy útil para este tipo de cosas, para compartir archivos. Y para trabajar acá en Puntaje Nacional lo usamos un montón. Ya. Nos vamos a ir al último, ¿eh? Vamos a trabajar la sección vocabulario contextual y comprensión lectora del texto 10, que está en la página 13. De el archivo que les acabo de poner en el chat. Ahí lo puse de nuevo. Si quieren, se toman un minuto para descargarlo. Y para ayudarnos, vamos a abrir un sitio web que aquí siempre nos sirve de muchísimo. Que es la fuente indudable, al menos hasta que decidamos que el buen uso de nuestra lengua no se decida en España. Ahí está. Iba a abrir High Definition, pero luego pensé que no nos sirve tanto para esta oportunidad. Ya. Empecemos. Esto es la PSU que se dio el año 2011, si no me equivoco. Párrafo 1. Deseo informar al lector que a pesar de que este es un misterio sin un asesinato. Así inicia María Luisa Bombal la introducción a House of Mist, la única novela que escribió en inglés y que a 60 años de ser publicada en Nueva York permanece inédita en castellano. 2. House of Mist o Casa de Niebla es una suerte de eslabón perdido o desconocido en la obra de la mejor prosista chilena del siglo XX. Publicada por el sello Farrar, Straus and Giroux, en 1947 tuvo una buena recepción en Estados Unidos y los estudios Paramount le compraron los derechos para llevarla al cine, pero extrañamente nunca había sido traducida. Párrafo 3. Y aquí fíjense que tenemos palabras de léxico contextual. La historia de la novela es peculiar y surge del interés de María Luisa Bombal por editar sus obras en el mercado anglosajón. Interés y editar. Luego de radicarse en Estados Unidos en 1944. La brevedad de sus relatos y particularmente de La Última Niebla llevó a los editores a exigirles que los convirtieran en novelas de por lo menos 200 páginas,
como le contó a la profesora de literatura de la Universidad de California, Irvine, Lucía Guerra Cunningham. Es así como de una novela que originalmente desarrollaría la trama de La Última Niebla, surgió un relato no solo completamente distinto a su texto matriz, sino anómalo dentro de la obra de la autora. Escrita en inglés con la ayuda de su marido, el banquero francés Raphael de Saint-Phal, House of Mist es, según Bombal, una historia con reminiscencias de los cuentos de Hans Christian Andersen. La historia de Helga, una joven nacida de la Feira entre un miembro de la clase alta chilena de principios del siglo pasado y una aristócrata danesa, es una narración que, a pesar de sus tintes melodramáticos, tuvo una respuesta mayoritariamente positiva en la crítica estadounidense. Kirkuk Review la comparó con Rebecca, de Daphne du Maurier, y The New York Herald Tribune describió a la autora como una dueña de un inglés singularmente sutil y provocativo. Fue así como el productor de Paramount Pictures, Hal B. Wallis, responsable entre otros largometrajes de Casablanca, compró los derechos cinematográficos de la novela en $125,000. A modo de comparación, en 1940 Paramount había adquirido los derechos de Por quién dobla las campanas de Ernest Hemingway en $136,000, hasta entonces el precio más alto pagado en Hollywood por una obra literaria. No obstante, como muchos otros proyectos, la película nunca se filmó. El misterio al que alude Bombal al comienzo de House of Mist se refiere a las interrogantes de la trama. Helga se casa con Daniel, joven que acaba de enviudar tras un breve matrimonio con Teresa, prima de la protagonista. Las circunstancias de la muerte de Teresa, ahogada en un lago en uno de los fondos del sur chileno donde transcurre la historia, son un enigma. Otra incógnita es un supuesto romance de Helga con un amante, relación que terminaría siendo solo un sueño. El final feliz con Helga y Daniel enamorados es una de las principales anomalías respecto de la obra de Bombal y una de las posibles concesiones de la autora para lograr aceptación en Estados Unidos. Como asegura un artículo publicado en Times en 1947, en convertir la supuesta infidelidad de Helga en un sueño es un ardid que por sí solo vale casi $125,000 en un Hollywood plagado por la censura. ¿Eran amantes en el sueño nomás? Entonces, tenemos interés. La primera palabra que tenemos que reemplazar. Tienen ahí a su disposición una lista de alternativas, entre las que figuran ánimo, impulso, gusto, esfuerzo, anhelo. Ánimo, impulso, gusto, esfuerzo, anhelo. ¿Por qué anhelo? Díganme por qué escogen la que escogen. Interés. ¿Cuál era el interés de María Luisa Bombal? Querer editar sus obras en el mercado anglosajón. Ya, pensemos. El contexto nos habla de una autora que quiere editar sus obras en el mundo que habla inglés. Ese es el contexto. ¿Ánimo nos sirve o no nos sirve? No nos sirve, ¿cierto?
¿Por qué no pega mucho? Claro, un ánimo puede ser una disposición afectiva hacia algo, pero en este sentido es algo mucho más laxo que un interés. Que un interés cobra forma en planes, en decisiones, en cosas que uno hace para que el interés resulte posible de concretarse. Impulso. ¿Por qué no impulso? Un impulso es algo mucho más efímero que un interés. El interés es algo que tiene más forma. Un impulso, yo ahora me puedo sentir impulsado a terminar la clase y comprar una bebida. El impulso a lo loco, como dice DM1313. Connota algo que tiene mucho más momentaneidad. Connota más momentaneidad que un interés. Yo, por ejemplo, estoy interesado en que las clases que les sirvan de algo. Luego, gusto. Un interés es un gusto es algo que es más sensitivo, no sé, tiene que ver con si a uno le agrada algo o no. El interés connota algo que es proyectable, sobre lo cual uno puede moverse y orientar sus acciones para obtenerlo. En otras connotaciones puede servir. Si DM1313 dice, esa chica me interesa, y dice, esa chica me gusta, tal vez puedan ser sinónimos en ese contexto. Pero en este contexto, no es que María Luisa Bombal le guste publicar sus textos en inglés, es que es un interés, una idea, un propósito, un plan, algo sobre lo cual está haciendo cosas a tal punto que para ser publicada en el mercado anglosajón escribe una novela larga. Un esfuerzo. Parece que el esfuerzo es lo que viene posterior. Uno tiene un interés y por ese interés, yo tengo un interés y por ese interés yo realizo un esfuerzo. En cambio, el anhelo es un deseo ya muy intenso, un querer algo de forma muy intensamente. De todos los sinónimos como impulso, gusto o incluso un ánimo, que son más débiles, el más fuerte es el anhelo. Y en el contexto de qué se nos está hablando, de una autora que muere por publicar en el mercado anglosajón. Por lo tanto, si nos referimos a la dimensión denotativa y connotativa del texto que acabamos de leer, el anhelo es lo que más se acerca al interés en la medida en que comparten la significación de un deseo que es concreto, que se sostiene en el tiempo y el cual motiva esfuerzos. Eso solo lo podemos dar cuenta a partir de lo que hemos leído el texto. Por eso, contexto, contexto, contexto. Denotación, connotación. No nos sirve una connotación más débil, no. Que se piensen en todas las dimensiones de la palabra. Tienen que reflexionar sobre las palabras. Si no, nos va no tan bien. Luego viene editar. A. Exponer. B. Reproducir. C. Imprimir. D. Publicar. E. Divulgar. Aquí casi ni tenemos que mirar el contexto. Editar es sacar un texto
a la luz, ¿cierto? Es publicar. Exponer no implica sacar un texto al mercado. Yo podría escribir mi libro de poemas, ir a una reunión con mi familia y mostrarlo. Ahí lo estaría exponiendo, pero no lo he editado. Yo podría pescar un texto mío y fotocopiarlo. Ahí lo estaría solo reproduciendo. Imprimirlo, bueno, puedo imprimirlo, pero eso no significa que se va a vender en las librerías. Puedo divulgarlo, hacer que salga a otros lugares y decir, bueno, lean mi texto, oye, aquí tengo mi texto, pero publicar y editar comparten. Primero, que yo termino un texto, se lo paso a una editorial. Esa editorial va a decir, sí, este texto es súper bueno, Pablo Toriel, el mejor escritor de Chile, así que vamos a hacer que tus textos salgan al mundo. Y le va a dar una diagramación, va a salir al mercado, vamos a hacer un lanzamiento y va a salir en las librerías. Editar y publicar comparten toda esa connotación. Por lo mismo, sin duda la respuesta correcta es D, publicar. Esta está más difícil. Voy a empezar a banear a la gente, yo creo. Porque se ponen muy pesados. Reminiscencias. A, evocaciones. B, replanteamientos. C, recuerdos. D, emulaciones. E, añoranzas. Aquí tenemos el contexto, ¿ya? Es una historia con reminiscencias de los cuentos de Hans Christian Andersen. ¿Qué vamos a hacer? ¡Cha-cha-chan! Vamos a buscar una reminiscencia. Es representar o ofrecerse a la memoria el recuerdo de algo que pasó. Es un recuerdo vago e impreciso también, y en literatura y música es aquello que es idéntico, muy semejante a lo compuesto anteriormente por otro autor. Y aquí tenemos a Platón, el viejo y bueno Platón. Entonces, en literatura es algo que remite a otro autor, y también sabemos que son recuerdos vagos. Vamos a ver las alternativas. Reminiscencias. Evocaciones. Evocar es traer algo a la memoria. Evocaciones podría ser. Replanteamientos no, pues replanteamiento es volver a enunciar algo que había sido enunciado anteriormente, pero de otra forma. Recuerdos, sí. Emulaciones es imitaciones. Aquí no se nos habla de una imitación, se nos habla de algo que recuerda otra cosa. Añoranzas, añorar es recordar con nostalgia, con ganas de que ese pasado no se hubiese ido. Tiene una connotación afectiva que reminiscencias no tienen. Entonces, añoranzas le está poniendo más color que el que necesitamos.
Uno añora algo del pasado que está perdido y quiere que vuelva a ser. Entre evocaciones y recuerdos, evocaciones tiene más relación, porque no es solo que recuerda como un contenido de la memoria, sino que evocar algo no solo recordarlo, es de algún modo hacerlo presente. En ese sentido, no Max. Max pregunta qué es evocación. ¿Es lo mismo que voy a evocarme a hacer eso? No, eso es abocarse. Evocar es traer del pasado algo al presente. Si yo, por ejemplo, me pongo a hablar de Pablo Neruda ahora y de sus poemas, voy a evocar a Pablo Neruda. En ese sentido, evocar, como tiene estas dos significaciones, tanto de un recuerdo como de una referencia literaria, es mucho más preciso. Por lo tanto, amigas y amigos, la alternativa correcta, como la gran mayoría lo puso, es A, evocaciones. Don Mortadelo lo ha dicho bien. Nadie recuerda al autor mismo, es su obra la que traemos al presente. Connotación de notación, todo el rato, siempre. ¿Quieren saber? Miren, pero es que si bien queda poco para la PSU, hay una sola forma de ampliar el vocabulario. Ustedes eligen si la toman o no. La única forma que hay es leer mucho, anotar las palabras que no se entienden y buscarlas en el diccionario. No hay otra, no hay una magia que yo pueda hacer, la magia o el truco. No, si les voy a dar el truco con el cual se van a saber todas las palabras. No, pues no existe. Tampoco les puedo pasar una unidad en USB que se le inyecten al cerebro y puedan descargar el diccionario de la RAE en sus mentes. La única forma que hay es leer mucho, guardar registro de las palabras que no entienden y buscarlas en el diccionario y luego escribir algunas oraciones con esa palabra. No conozco otra. Si ustedes conocen otra, me la hacen saber, por favor, porque creo que se puede aportar en arte al mundo si las personas conocen más palabras. Texto 9, que también está en la pregunta 13. Las pensiones están estrechamente vinculadas con el mercado laboral. Por eso debe haber una mayor articulación entre las políticas laborales y de seguridad social, para que contemplen no solo la realidad de los grupos sociales a lo largo del ciclo de vida, sino también a las trabajadoras y trabajadores que se alejan de los promedios. Este es, por ejemplo, el caso de las mujeres con menor educación, más hijos y empleos mayoritariamente informales, con trayectorias laborales interrumpidas. Es entonces recomendable tener especial cuidado en el debate previsional, evitando centrar la discusión solo en la edad mínima de jubilación como fórmula para mejorar las pensiones de las mujeres. Por el contrario, sería deseable efectuar una discusión comprensiva de un conjunto de medidas donde los cambios graduales en la edad de retiro sean una de ellas, pero que también contemplen el reconocimiento del aporte de la mujer en las tareas productivas no remuneradas y su situación desventajosa en el mercado laboral en materia de remuneraciones y calidad de empleo. Tenemos dos palabras, articulación y contempla. Vámonos entonces a las preguntas. Articulación, fusión, conexión, combinación, distribución, ordenación.
Miren, reténganlas, voy a volver al contexto de inmediato. ¿En qué contexto dice? Dice, una mayor articulación entre las políticas laborales y de seguridad social. O sea, dos sectores de las políticas del país, las laborales y las de seguridad social, deberían articularse mejor para que las pensiones cubran más y mejor a la gente. Eso es lo que postula esto. Fusión es que se junten. Conexión es que funcionen de manera articulada. Y acabo de decir por qué es correcta. Combinación implica una junta mayor entre las cosas. Distribución tiene que ver con señalar de manera más clara los lugares donde operaría cada una de estas secciones, y ordenación es que es simplemente un tema de orden. Evidentemente, una articulación tiene que ver con cómo pones cosas diferentes a trabajar juntas. Por lo tanto, las conectas, como las articulaciones del cuerpo, etc. Así que, como he dicho, la mayoría es la B. Y si nos queda alguna duda, veamos cómo, si el diccionario nos sirve de algo en esto. Unión de piezas rígidas, en este caso la seguridad social y las políticas laborales, que permiten movimiento relativo entre ellas. Perfecto. Y por conexión, trabar, concatenar una cosa con otra. Comparten el significado de agarrar dos cosas y hacerlas funcionar juntas sin que se mezclen. Luego, para finalizar la clase de hoy, vamos a ver contemplen, consideren, convengan, acuerdan, comprometen, resuelvan. ¿Qué se contempla? Se contempla no solo la realidad de los grupos sociales, sino también aquellos que se alejan de los trabajadores promedios. Efectivamente, contemplar no es convenir, no es acordar, no es comprometer y no es resolver. Contemplar es tener algo en cuenta. Tener algo en cuenta aquí en este contexto solo puede aparecer en el significado de considerar. Contemplen, consideren. Entonces vemos mayor articulación entre las políticas laborales y de seguridad social para que consideren no solo la realidad de los grupos sociales, bla, 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 bla. Ya, yo voy a contemplar que el miércoles partamos haciendo ejercicios de léxico contextual para seguir sacándole filo a nuestras herramientas para abordar esto. Va a ser interesante entonces que sigamos profundizando en esto, en un aspecto más práctico, para empezar a ver ya algunos temas de contenidos que ya vimos en la primera parte del preu, pero que ya vamos a poder empezar a profundizar, sin perder jamás de vista la parte práctica.
que ustedes saben, la PSU es sobre todo práctica, tal cual como la vida en general. La vida en general requiere tener también algunas convicciones, saber algunas cosas, tener claras algunas cosas. Saber qué quieres estudiar es la primera gran decisión. Saber dónde es la segunda. Universidad Mayor cuenta con 35 carreras en 10 campos de estudio y 2 sedes preparadas para recibirte. Toma una decisión de futuro. Entra a umayor.cl y postula. Así, chicos y chicas, terminamos con esta clase de léxico contextual. Vamos a seguir ejercitando este aspecto, sí, ciertamente, pero siempre tengan en cuenta denotación, connotación. No solo es el sinónimo, es la palabra que mejor reemplaza en ambos aspectos la que tenemos enfrente. La que se parece más al significado diccionario, pero la que absorbe más significados. Piensen en el lenguaje como un fenómeno altamente complejo, que involucra muchos significados. ¿Sí recomiendo hacer ensayos todos los días para ejercitar? Sí, lo recomiendo, o sea, tampoco la idea es que lleguen destruidos a la PSU, pero mientras más ejerciten es todo mucho mejor, todo mucho mejor. Vamos a seguir ejercitando este asunto del léxico contextual a partir del miércoles. Así que no me queda más que despedirme, desearles un buen inicio de semana, que tengan una bella semana, una semana productiva, con experiencias significativas. Que estén muy muy bien. Me preguntan por textos con vocabulario difícil. Borges, Borges, Borges. Hasta pronto, chicos y chicas, que les vaya muy muy bien. Adiós.